Hola a todos, gracias por estar aquí en Gracia más Gracia, donde estudiamos los libros de la Biblia, versículo por versículo, con el deseo de ayudarte en el estudio de la palabra para que tú puedas interpretar adecuadamente lo que la palabra de Dios dice y así puedas enriquecer tu espíritu. Y también si tú predicas la palabra, si la enseñas en tu iglesia, quizás estas enseñanzas muy sencillas pueden ayudarte. Vamos a ver en esta ocasión el Salmo número 24, y el propósito de estos estudios que publicamos. Es imposible poder ver los pasajes a detalle por las limitaciones de tiempo. Es complicado poder ver minuciosamente todo un pasaje con detalle en un solo video. Así que más bien el propósito de este video, por ejemplo, sobre el Salmo 24, es para abrir tu apetito para que tú puedas por ti mismo observar este pasaje y poder entenderlo de una manera más profunda. Estas cosas que quiero compartir contigo solamente son como puntos de entrada para que tú puedas ir más allá y puedas estudiar más minuciosamente las Escrituras. Y también el propósito de estos videos es para ayudarte, para que tú veas cómo es que el Señor nos ha enseñado a nosotros cómo poder estudiar un pasaje. La idea es poder compartir con ustedes distintas técnicas, distintas metodologías que nosotros hemos aprendido para poder interpretar un pasaje, poder enseñarlo y poder aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, en primer lugar notamos el título de este salmo. Nos dice que fue un salmo escrito por David. Ahora, siempre es bueno considerar pasajes de la Biblia en su contexto. Y podemos, por ejemplo, notar que los salmos 22, 23 y 24 están juntos en las escrituras y que fueron escritos por la misma persona, guiada obviamente por el Espíritu Santo. Entonces, pongámonos a pensar Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Podemos primero preguntarnos de qué nos habla el Salmo 22 en cuanto a Jesucristo, porque estos tres salmos nos enseñan cosas preciosísimas acerca de nuestro amado. Y cuando yo veo el Salmo 22, me doy cuenta que es el pasado de Jesucristo, ¿sí? Es el pasado del Señor. Y cuando tratamos de resumir un pasaje, que es muy bueno hacerlo para nosotros mismos y también a la hora de compartir la palabra con otros, bueno, puedo pensar que en el Salmo 22 Jesús es presentado como el sufriente Salvador. Pienso después en el Salmo 23 y ya no es el pasado de Jesucristo, pero es su presente. Y puedo pensar que si el Salmo 22 es Jesús siendo presentado como el sufriente Salvador, el Salmo 23 me habla del Hijo de Dios siendo presentado como el tierno pastor. Luego llego al Salmo 24 que vamos a considerar y veo que ya no es el pasado, ya no es el presente, sino es el futuro del Hijo de Dios. Y veo que en este Salmo Cristo Jesús es presentado como el glorioso Rey. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo podemos mirar
pasajes que están juntos en la Biblia y tratamos de resumirlos y tratamos de tejer algo que pueda unir estos pasajes. Y cuando pensamos en el Salmo 24, siempre es bueno relacionar la palabra de Dios con eventos que se están llevando a cabo en el mundo. Y pensamos en cómo este salmo nos habla de la coronación del Rey de Gloria. Y podemos considerar cómo el mundo acaba de observar la coronación de un rey de Gran Bretaña, el rey Carlos. Y la realidad es que si somos honestos, el mundo acaba de observar la coronación artificial de un supuesto rey que realmente es perverso y que ni autoridad real posee, porque al final de cuentas él no tiene autoridad ni sobre su propio país, ni sobre los países que pertenecen a Gran Bretaña. Pero aquí podemos contrastar esa coronación con la coronación que encontramos aquí en el Salmo 24 y podemos ver que aquí encontramos la coronación real del verdadero rey, que es completamente puro y que realmente sí gobernará a las naciones. Entonces podemos tomar algo que está llevándose a cabo en el mundo, aunque quizás hay algunos cristianos viendo este video que estarán incómodos con lo que he dicho sobre el rey que ya mencioné, pero es la realidad. Y así entonces podemos aplicar o comparar con lo que nos dice las Escrituras. Siempre queremos que la Biblia sea vista como un texto actual. La Biblia puede aplicarse en el 2023 a todos los eventos que se llevan a cabo a nuestro alrededor. Y el Espíritu Santo, cuando yo veo el Salmo 24, me pongo a tratar de investigar cosas que se repiten, temas que se enfatizan. Y por ejemplo, me doy cuenta que el Espíritu Santo expone en este Salmo los requisitos que debe tener el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, de quien leemos en el libro de Apocalipsis. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuántos requisitos hay para ese rey aquí en el Salmo 24? Yo pude encontrar 4. En el versículo 1 vemos que Él es visto como el Señor de la creación. Por eso es que Él puede reinar. Por eso Él puede ser el Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. Y tú pudieras ir al texto y poder averiguar por qué es que estoy diciendo que Él es el Señor de la creación. El segundo requisito, la segunda cualidad por la que puedo notar que Cristo es el Rey de Gloria, es el heredero ideal de ese trono, es porque no solamente Él es el Señor de la creación, pero Él es el creador de todas las cosas. En el versículo 2, Él es el creador de todas las cosas. El tercer requisito que puedo ver es la limpieza de manos y la pureza de su corazón que se menciona en los versículos 3 y 4. Y aquí tú pudieras considerar en cómo han habido muchos gobernantes en este mundo, pero cada uno de ellos se han caracterizado por ser hombres impíos, hombres inicuos. Pero cuando pensamos en este rey, encontramos que sus manos son limpias, encontramos que su corazón es puro, encontramos que su corazón nunca se ha levantado a la vanidad. Entonces vemos que el tercer requisito tiene que ver con su pureza, con su limpieza. Y creo que hay otro requisito en el versículo 8, en cuarto lugar, encontramos que Él tiene que ser un rey poderoso, valiente, que conquistará y que vencerá, y eso también lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo.
Pensemos por un momento en la estructura del Salmo. Tenemos que notar cómo es que el Espíritu Santo le da una estructura muy específica a los pasajes que encontramos en la palabra de Dios. Primero nota cómo en el versículo 1 se afirma su autoridad señorial. En el versículo 2 se enfatiza su poder creativo. Él es el creador y se enfatiza ahí el poder que hay detrás del creador. Pero después se hacen preguntas. Esas preguntas las encontramos inicialmente en el versículo 3. Y luego en los versículos 4 a 7 se contestan esas preguntas. Luego en el versículo 8 se vuelven a hacer preguntas. En el versículo 9 se vuelve a contestar la pregunta. Y en el versículo 10, qué interesante que el Salmo termina haciendo otra pregunta acerca del Rey de Gloria. Ahora, estas preguntas no ponen en duda al Rey. No es que se está cuestionando si realmente Él es el heredero ideal a este trono eterno que Dios quiere que haya sobre su pueblo por toda la eternidad, iniciando con los 1000 años en el que Él reinará a través de su Hijo sobre esta tierra. No es que se está poniendo en duda al Rey, sino más bien pensemos en estas preguntas aseguran lo único y lo peculiar que Él es, porque estas preguntas se extienden y se hacen a toda persona y al final solo hay uno que puede reunir las características necesarias para ser el Rey que Jehová está buscando. Entonces las preguntas no denigran al Señor de gloria, más bien lo exaltan como aquel que es el único Rey verdadero. Ahora, en este Salmo 24, otra cosa que puedo notar es que se nos dice cómo es el Rey, pero también se nos afirma algo de lo que este Rey recibirá de Jehová. El Salmo se enfoca principalmente en cómo es el Rey, pero en el versículo 5 encontramos algo que nos hace ver lo que el Rey recibirá de mano de Jehová. ¿Qué recibirá? Bendición y justicia. Y es interesante notar cómo Dios es llamado aquí el Dios de salud, dice la traducción Reina Valera 1960. La palabra salud en hebreo aquí también es la palabra salvación o rescate. Así que Dios aquí es visto como el Dios de salvación, como el Dios que salvará a los suyos y que es el Dios de salvación que les pondrá a ellos un Rey supremo para que los gobierne de acuerdo a su perfecta voluntad. Notemos las preguntas en este salmo. En el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y versículos 8 y 10 se repite la misma pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Entonces podemos pensar, ¿qué aprendemos acerca de estas preguntas? Bueno, cuando él pregunta o cuando se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El monte de Jehová, si lo comparamos con otros pasajes de la Biblia, y es muy importante que tú busques esas frases, esas palabras, porque la Biblia se explica por sí misma. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Entonces tú lees monte de Jehová y debes preguntarte, bueno, ¿se encontrará en otros pasajes de la Biblia? ¿Qué uso se le da? Y esto nos ayuda a entender qué significado tiene. El monte de Jehová en la Biblia es el monte Sión, o se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y encontramos entonces que en el contexto de Cristo el Rey es que desde allí el Mesías reinará sobre toda la tierra. Y este es el lugar de su santidad porque allí está la presencia de Dios. Cuando pensamos en la pregunta de los versículos 8 y 10, ¿quién es este Rey de gloria?
Bueno, nos ponemos a pensar cómo este es uno de los hermosos nombres del Señor Jesús en la Biblia que tiene que ver con la gloria de Dios. En Primera de Corintios 2:8, Él es el Señor de gloria. En Santiago 2:21, Él es el glorioso Señor Jesucristo. Y Él aquí en el Salmo 24 es el Rey de gloria. Esto nos muestra lo glorioso que es Jesús, pero también nos confirma que Él es Dios. Para aquellos que estén mirando este video y que niegan la deidad, esa es una falsa doctrina, esa es una doctrina satánica, y tenemos que estar muy pendientes de lo que la Biblia nos enseña acerca de la deidad de Cristo Jesús. Y esta es una manera muy explícita en la que podemos ver que Cristo es Dios. Porque Cristo, Él es el Señor de gloria, Él es el glorioso Señor Jesucristo, Él es el Rey de gloria, pero de Jehová. En el Salmo 29, Él es el Dios de gloria. En Hechos 7:2, Dios es el Dios de gloria. Y Pablo escribe en Efesios 1:17 acerca del Padre de gloria. Entonces, Dios es el Dios de gloria, Cristo es el Rey de gloria. Esto nos hace llegar a la conclusión de que ambos son Dios. David menciona puertas. Esto es algo que también tú puedes estudiar con más detenimiento, las puertas, y cómo en la coronación de este Rey glorioso, las puertas de Jerusalén alzan sus cabezas para que Él entre a la ciudad y Él pueda reinar desde allí. Terminemos considerando lo único que se nos dice en cuanto al pueblo redimido del Rey. Aparte de contestar las preguntas, lo único que se nos dice acerca de nosotros es lo que encontramos en el versículo 6. Esas son cosas que debemos notar. La mayor parte del Salmo se refiere a Cristo, pero ¿qué nos dice este Salmo en cuanto a nosotros? Que tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces puedo ver que hay dos cosas que nos deben caracterizar a todos aquellos que nos rendiremos ante la autoridad sublime de este Rey. ¿Cuáles son? Que le buscamos. Entonces podemos preguntarnos qué significa buscar al Señor. Número 2, que buscamos su rostro, y también podemos hacer la tarea de preguntarnos eso qué implica, eso qué significa, eso qué tiene que ver con el texto, el hecho de que le buscamos y el hecho de que buscamos su rostro. Cuando leemos un pasaje en la Biblia, cuando estudiamos un pasaje en la Biblia, cuando enseñamos un pasaje en la Biblia, queremos siempre aplicarlo a nuestros corazones. No solamente dar información, no solamente entender información, pero aplicar esa información a nuestro ser. Y cuando leo el Salmo 24, aparte de que me hace querer adorar a este Rey de gloria, me pongo a pensar en Él como Rey y el reino que Él tendrá, y puedo entonces pensar en cómo nosotros debemos servir a este Rey de gloria. Cómo nosotros debemos poner nuestra voluntad bajo la autoridad de este Rey de gloria. También me pongo a pensar que si Él es el Rey de gloria y yo estoy bajo su autoridad, yo debería ser un buen embajador de este Rey de gloria aquí en esta tierra durante esta vida para dar buen testimonio a su nombre. También me pongo a pensar que si Él es el Rey de gloria, Él es el que gobernará todas las naciones y que en el cielo Él ya está sobre el trono. Eso me hace poder llegar a la conclusión que yo puedo confiar en el Rey de gloria que tiene todo bajo su control. Entonces la profecía que vemos aquí en el Salmo 24 no es solamente algo que debo de ver como profético, como algo que viene, no, ¿cómo impacta eso mi vida?
me impacta grandemente porque me consuela, me anima a saber que a pesar del caos que pueda haber sobre esta tierra, hay un rey en el cielo, habrá un rey sobre esta tierra que es Cristo, el Rey de gloria, y que todo está bajo su control. Pero también puedo pensar en que si Él es el Rey de gloria y me pongo a pensar en los pasajes que me hablan acerca de su venida y de su reino, ¿qué me hace pensar todo aquello? Que yo debo esperar la venida de este glorioso Rey, Cristo Jesús, que es el Rey de gloria. Así que te invito a que tú puedas considerar lo que hemos estudiado juntos y tú puedas ir más allá, puedas estudiar este pasaje y puedas sacar tantas cosas que hay aquí que puedan ser de gran bendición a tu vida y a los que están a tu alrededor. Gracias por acompañarme y el Señor te siga animando a estudiar su preciosa palabra.